Bienvenidos a una nueva lección de diseño y gestión de aulas digitales. En esta lección vamos a hablar sobre derechos de autor en el tema legislación. El derecho de autor es la rama de la ley que regula y protege la propiedad que tenemos sobre las creaciones de nuestro intelecto que están plasmadas en un medio material, sea en un video, en un texto o en un audio. En este caso, la legislación nos da dos tipos de derecho: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Sobre los derechos morales tenemos entonces el derecho de paternidad. El derecho de paternidad es el derecho que tiene el creador, autor o compositor de ser reconocido como tal, como autor de esa obra. El derecho siguiente es el derecho a oponerse a la transformación o mutilación de la obra. Está en su derecho a publicarla o a mantenerla inédita, a modificarla o a retirar la obra de circulación. Estos derechos son inalienables, inembargables, imprescriptibles, es decir, estarán vigentes por siempre. Siempre al autor se le van a reconocer estos derechos y serán siempre suyos. Los derechos patrimoniales son derechos económicos que pueden estar en cabeza del autor o de un tercero si él los cede o los vende. Los derechos patrimoniales entonces son la reproducción de la obra, su difusión, la comunicación pública, la copia, la traducción y la adaptación a otros formatos. Estos derechos tienen una limitación en el tiempo, que será la vida del autor más 80 años. Entonces, estos son los derechos que nos dan la economía de la obra y pueden estar en cabeza de la misma persona, es decir, el mismo autor puede explotar la economía de esos derechos o puede dárselos a terceros. En el ámbito académico surgen muchas dudas de cómo aplicar los derechos de autor. Tenemos el derecho de cita. El derecho a cita es una excepción a los derechos patrimoniales que se da en el ámbito académico de la enseñanza y el aprendizaje. Es el derecho que tenemos a copiar ciertas partes pequeñas de la obra para poder ilustrar a los estudiantes sobre el tema que estamos explicando. Es muy importante que el derecho a cita no se convierta en la reproducción de la obra, por eso se habla de un tamaño honrado y la cita debe ser pequeña. La traducción. La traducción, como vimos, es entonces un derecho patrimonial y solo podrá traducir la obra quien sea el titular de esos derechos económicos. En la academia podemos traducir pequeños apartes también para apoyar nuestras clases o nuestra labor docente, pero no podemos traducir la obra completa sin la licencia que nos da el titular de los derechos patrimoniales. La publicación. En nuestros campus digital o en nuestras clases no podemos publicar las obras completas, porque como hemos visto, este no es un derecho nuestro. Existe el derecho, la excepción a las que son las licencias Creative Commons, que nos permiten difundir la obra o las imágenes o los videos. Sin embargo, si la licencia que está expresada en la obra no es Creative Commons, debemos abstenernos de publicar. Las fotocopiadoras tienen un papel muy importante en el ámbito académico, ya que ellas sí tienen la facultad de reproducir las obras de ciertas maneras porque ellos pagan una tasa de derechos reprográficos que se encarga de permitirles ese tipo de explotaciones que no tenemos las universidades o los docentes para hacerlo directamente. El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos es la entidad que se encarga de recoger todos los pagos que hacen las partes, las fotocopiadoras, las personas, las entidades, por concepto de derechos de autor y repartir sus regalías, así como de vigilar el cumplimiento de esta norma por parte de las entidades e imponer multas cuando corresponde. Además, en este momento, el centro está evaluando la posibilidad de que las universidades paguemos por todo aquello que subimos a los campus digital. En este momento las universidades se encuentran en negociación con el centro, por ello debemos ser cuidadosos con el manejo que le damos al campus digital. Los sitios legales para compartir los hipervínculos serán aquellos
que pertenecen directamente al titular de los derechos económicos. Debemos evitar compartir hipervínculos de terceros o que nos llegan pues sin la formalidad de los derechos de autor y de las licencias. Ante la duda, abstente. En la asistencia jurídica y en nuevas tecnologías estamos abiertos a cualquier consulta que tengan para poder resolverla. Acérquense, escríbanos, con mucho gusto los atenderemos. Por su atención, muchas gracias. Les deseamos muchos éxitos.